Buenos días, maestro. Yo soy Nicolás Alejandro Oliveros Calderón y vengo a exponerle junto a mi compañero Juan David Díaz Bogotá e Iván Darío Áviles Benavides respecto a las características del vanguardismo. Llamamos vanguardismo al conjunto de tendencias revolucionarias del arte y literatura que tuvieron lugar a comienzos del siglo XX, los cuales pretendían, por un lado, la ruptura con la tradición y el academicismo, por el otro, la búsqueda de la innovación estética. Una de sus primeras características fue el rupturismo. Si algo caracterizó a las vanguardias fue su diseño de ruptura con la tradición, las vanguardias históricas procuraron por todos los medios romper con los paradigmas del academicismo para encontrar nuevos caminos creativos. El siguiente es la oposición a la imitación de la naturaleza. Hasta el siglo XIX el arte occidental se medía en la virtud de la capacidad técnica del artista para imitar la naturaleza, además de su capacidad compositiva. El cuestionamiento del academicismo y la aparición de las nuevas tecnologías de la imagen permitieron liberar al arte de esta función. La siguiente es el carácter interdisciplinario. Un elemento frecuente en el vanguardismo es el estrechamiento de la relación entre las diferentes expresiones artísticas, como la pintura, la literatura, las artes plásticas y musicales. Por ejemplo, como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, fueron plásticas y literarias al mismo tiempo. El carácter experimental. El espíritu de las vanguardias estuvo signado por el carácter experimental, tanto en las artes plásticas como en la literatura. Los elementos compositivos, materiales, palabras, sonidos, fueron sometidos a un intenso proceso de indagación creativa que pretendía poner a prueba los límites de las disciplinas artísticas. La proclamación de la autonomía del lenguaje plástico y literario. Estos elementos permitieron que por primera vez en la historia del arte la atención estuviera estrictamente centrada en el lenguaje plástico, valioso en sí mismo, en lugar del tema. Cosa que equivalente que ocurrió también con el lenguaje literario, del que se esperaba resaltar valores como la sonoridad y la belleza de la asociación creativa de imágenes, no necesariamente intangibles, pero seductoras en su forma. La búsqueda de la originalidad. Según Pierre Frankel, no sé cómo se pronuncia, si algo había favorecido el impresionismo varias décadas antes de la vanguardia fue la voluntad diferenciadora del estilo entre los artistas, cuando esto se sumó el rechazo del arte como imitación de la naturaleza. La búsqueda de la originalidad se convirtió en una obsesión artística de la primera ola de vanguardias particularmente. Esto es todo de mi parte, maestro. Estas son algunas características y seguimos con mi compañero Juan David Díaz. Buenos días, compañeros, profesor. Hoy les voy a explicar yo cuáles fueron los movimientos vanguardistas de la primera mitad del siglo XX. Y para entender estos movimientos vanguardistas, nos toca tener claro que estos movimientos se dividen en dos oleadas. Son los vanguardistas históricos, los cuales abarcan la primera mitad del siglo XX hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda oleada de vanguardistas se le llama la ola del vanguardismo. ¿Por qué? Porque esta inicia tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hubieron muchas oleadas o movimientos vanguardistas. Entre ellos vamos a resaltar algunos, no todos, pero sí vamos a resaltar algunos, como son el expresionismo, que se genera en 1905 con un fin artístico, literario, musical y cinematográfico. Este se produce en Alemania y tiene como artistas referentes a Ensor e Emil Nolden, algunos escritores como George Heim y algunos músicos como Arnold Schoenberg. Tenemos el cubismo en 1907. Este fue un movimiento artístico que nace en Francia y tiene artistas como Pablo Picasso, Juan Gris y George Braque. Tenemos también el futurismo, que se genera en 1909 y es un movimiento artístico y literario que se da en Italia, y sus artistas referentes son Umberto Boccioni y Giovanni Convalla. Tiene algunos escritores de esta época,
época, como son Filippo Tommaso de Maretti. Tenemos el movimiento de abstracción lírica, el cual es un movimiento artístico. Este tiene, como bien lo dice, es un movimiento artístico, más que todo hacia lo que es música, teniendo como grandes referentes a Vasily Kandinsky y a Paul Klee. También tenemos el dadaísmo. Este es un salto de 6 años con la abstracción lírica, y este se da en 1916, el dadaísmo se da en 1916, con un movimiento un poco artístico y literario. Este se genera en Zurich, Suiza, y tiene algunos escritores como son Hugo Ball y Tristan Tarrant. Algunos artistas como son Marcel Duchamp y Jean Art. Después tenemos que bajar un poco en la historia y tenemos que volver a 1914, donde encontraremos el constructivismo, el cual fue un movimiento artístico. Este se genera en otra parte. Salimos de Europa y entramos a un poco a Asia, más exactamente a Rusia, donde encontramos a Alexandr Robetzky, y después todo lo que son movimientos vanguardistas siguen en Rusia con el suprematismo que se da en 1915. Este también se genera en Rusia y tiene como artista referente a Maximir Malevich. Después volvemos a Europa para el creacionismo, que se da en 1916, el cual es un movimiento literario que se da en España y tiene como mayor referente o escritor a Vicente Huidobro. Vamos un poco más en el tiempo y nos encontramos con el neoplaticismo, que se da en 1917 y tiene movimientos artísticos. Estos movimientos, el neoplaticismo, se da en Países Bajos y tiene como artistas referentes a Piet Mondrian y a Theo van Dusen. Ya vamos a finales de los años 20 y nos encontramos con el ultraísmo, que se da en 1918 con el movimiento literario. Este se genera en España y tiene como mayor referente al escritor Rafael Casinos Asens y al escritor Guillermo de la Torre. Ya nuestro último movimiento vanguardista se llama el surrealismo. Este se da en 1924, el cual es un movimiento artístico y literario que se genera en Francia y tiene como artista referente a Man Ray, a Marcel Duchamp y a Francis Picabia. Este fue un movimiento separado de los demás porque el surrealismo apareció en un periodo entre guerras, y este periodo entre guerras es entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Casi todos los eventos o los movimientos que vimos anteriormente son en la Primera Guerra Mundial. En cambio, el surrealismo se genera entre la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero les hayan quedado claras algunas características y movimientos del vanguardismo y muchísimas gracias por su atención. Ahora yo les vengo a exponer más características del vanguardismo. La primera de ellas es que sus obras van a ser de carácter conceptual. Si la búsqueda de la originalidad en un principio estuvo enfocada en el lenguaje plástico, poco a poco el foco de atención se desplazó hacia el concepto en sí mismo. Esto quiere decir que ya no nos vamos a basar en cómo se ven las obras, en cómo se ven en lo plástico, en cómo están representadas, sino en el concepto en sí mismo, o sea, en lo que representan como tal. Bueno, la segunda característica es que sus obras provocaban provocación, humor y sarcasmo. Puesto que eran rupturistas, las vanguardias también pretendían ser provocadoras, desafiantes y en algunos casos sarcásticas. La voz del artista cada vez era más presente y poco a poco surgieron corrientes en medio de ellas altamente críticas con el estado de las cosas. La siguiente es la libertad de expresión.
los artistas y escritores de vanguardias aspiraban a la absoluta libertad de expresión. El arte y la literatura se concebían como una tribuna desde la cual se podía ejercitar la libertad de pensamiento y la libertad creativa. Esto quiere decir que ya no se van a ligar a un concepto y que tienen que hacer esto porque si no van a ser juzgados. No, ahora lo que busca el vanguardismo es que sea totalmente libre de exponer lo que él quiera en sus obras. Bueno, la siguiente es breve duración. El carácter rupturista del vanguardismo y la búsqueda de la originalidad fueron factores determinantes en la brevedad de cada ciclo de vanguardias. La duración de los movimientos fue diferente, pero en general fueron de corta duración, ya que la necesidad de innovación permanente atentaba naturalmente contra el asentamiento de una tradición. Así, la única tradición posible fue la del cambio en sí mismo. O sea, esto nos quiere decir que los movimientos no van a ser muy extensos, puesto que la necesidad de estar innovando con sus obras no permitía que sus periodos fueran tan extensos, puesto que pues cada vez tenían que ir innovando y pues en un tiempo tan largo no iba a ser muy bueno. La siguiente es la del cuestionamiento del concepto de arte. Las vanguardias también cuestionaron el concepto del arte, así como los circuitos para su difusión y legitimación. Es el caso, por ejemplo, de lo que hizo Duchamp con su obra La Fuente, un urinario invertido con la firma del autor. Bueno, aquí lo que vamos a buscar es cuestionar el concepto del arte, como lo decía el título de la característica, puesto que ya no vamos a estar ligados a que esto es arte y cualquier otra cosa no es arte, sino que ahora vamos a tener que casi cualquier cosa es arte, ¿sí? Por muy abstracta que parezca, que es muy simple, también es arte, ¿sí? Eso es lo que buscaba el vanguardismo. Y la última característica es que sus obras requerían de un público formado, puesto que las vanguardias artísticas, al procurar siempre la ruptura con los estilos o movimientos precedentes y al concentrarse en el valor del lenguaje plástico en sí mismo, dejaron de dialogar con el contexto cultural en su sentido más amplio. Interpretar y valorar las vanguardias pasa necesariamente por el conocimiento de la historia del arte. O sea que ya no vamos a hablar de arte general, sí, o sea, de cultura, o sea, el concepto cultural de la imagen o de la obra no va a ser tan amplia, sino que va a necesitar que la persona que esté interpretando la obra sepa un poco de la historia de arte para que pueda llegar a comprender y analizar correctamente la obra. Y con esto doy paso a mi compañero Juan David.